y en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de las nuevas normas que tenemos a día de hoy establecidas para tratar de frenar el coronavirus y cómo afectan a los distintos sectores activos, al tejido empresarial de la provincia de Guadalajara. Para ello nos acompaña en plató Javier Arriola, secretario general de COE Cepyme Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Rosa, como siempre, compañeros. Nuevas normas que tenemos, que no sé muy bien, aunque las vamos a ir desgranando poco a poco y hablaremos también de los datos del paro, pero no sé ahora mismo, en noviembre, a punto de terminar este fatídico año 2020, ¿cuál es el pulso que se le puede coger al tejido empresarial de Guadalajara? ¿Cómo siguen? Pues lamentablemente tengo que decirte que la situación o el pulso es terrible, ¿no? Es para echarse a temblar. La situación es muy complicada. La desesperación de nuestros empresarios, nuestros autónomos, cada día va más. Esta casi diarrea que tenemos permanente de normas, pues lo que causa es incertidumbre, causa caos, causa no saber cuándo uno puede tomarse un café en la barra, cuándo puede uno ir a un establecimiento. Y esta situación lo que crea es una situación de incertidumbre, unida obviamente a ese descenso del consumo que hemos tenido tan drástico. Cierto es que, bueno, que en verano se compensó un poquito esos meses que vivimos de confinamiento, pero ahora se avecina una situación, yo creo que muy complicada durante estos próximos meses. Veremos la campaña de Navidad, pero la situación es crítica y echamos de menos muchas medidas. Tenemos un toque de queda en todo el país. En Castilla-La Mancha, el presidente de Castilla-La Mancha ha decidido, hablando con los distintos sectores, con el sector de la hostelería, uno de los grandes perjudicados dentro de esta pandemia, de los más afectados y atacados, se ha conseguido por lo menos retrasar el toque de queda hasta las 12, que algo es. Pues hombre, algo es, y además que era una petición casi una situación en la que pedíamos casi clemencia, en este caso, a las autoridades, ¿no? Yo creo que salvar, en este caso, un sector como era la hostelería, que está prácticamente agonizando en su inmensa mayoría nuestros bares y nuestros restaurantes, pues esta hora, como me decía algún hostelero ayer, es oro, ¿no? Esta pequeña hora, este pequeño gesto, yo creo que, bueno, pues permite un poco normalizar ese servicio de cenas, ¿no? Estábamos ahí con una especie de campaña que hemos cogido todos, que si cenar a las 8, yo creo que el objetivo no es cenar a las 8, el objetivo es seguir cenando y seguir pudiendo cenar a la hora que nos apetezca dentro de esta nueva normalidad que estamos teniendo, con lo cual, bueno, pues esta hora, así lo hemos dicho, se lo pedimos y lo hemos además agradecido públicamente, en este caso a la Consejería, al Gobierno de Castilla-La Mancha, que tuviera en consideración esta hora, porque, insisto, durante esa hora, primero yo creo que se vuelve a normalizar, ¿no?, ese consumo en los bares, con lo cual, bueno, es una medida que además entra en vigor hoy, ¿no?, hoy viernes, con lo cual, bueno, pues yo creo que ayudará a nuestros pequeños bares y a restaurantes, bueno, pues de alguna forma a normalizar ese servicio de cenas y que el cliente, pues le dejemos de marear de cuándo, cómo y dónde puede tomarse una cerveza o cenar. Y como tú decías, ¿no?, lamentablemente luego el sector de hostelería está agonizando, ¿no? Es decir, ahora mismo, por estas sucesivas normas que nos van viniendo y en 5 minutos puedo tener la barra, a los 5 minutos siguientes no puedo tener la barra, desde nuestro sector, en este caso desde turismo, ¿no?, la Federación de Turismo y Hostelería, lo hemos dicho activamente, es decir, no entendemos en ningún momento por qué se ha intentado demonizar un sector en el que había un estudio, además del propio Ministerio, que hablaba del 0,3% de los contagios. Y yo siempre pongo en duda quién y dónde y cuándo cuantificamos eso, ¿no? Con lo cual, es decir, está claro que el sector de la hostelería, del turismo, no es el culpable de nada. Al contrario, yo creo que es mucho más seguro consumir en los restaurantes porque está mucho más controlado, estamos de cara al público, ahora mismo son 6 personas, que no dejarlo al libre albedrío de una casa, de un lugar cerrado donde no hay control, con lo cual, bueno, yo creo que necesitamos, como te decía antes, muchas más medidas. La hostelería necesita mucho más agilidad y, sobre todo, que dejen trabajar, que es lo importante. De alguna manera, con el sector de la hostelería tenemos una de cal y una de arena. Esa ampliación de medidas de nivel 2 en Guadalajara capital hace que no se pueda consumir en barra. Ya no se podía consumir en barra en otros de los municipios afectados por las mismas normas de nivel 2, que es todo como un poquito caótico y de locos. Pero luego, por otra parte, sí se apoya al sector de la hostelería, por lo menos en Guadalajara capital, ampliando esa posibilidad de que puedan ocupar los aparcamientos para tener terraza, que es una medida que me imagino que se acoge de buen grado. Efectivamente, bueno, todas las ayudas, sean de mucho o poco calaje, cualquier ayuda y cualquier iniciativa es bienvenida. Obviamente el Ayuntamiento de Guadalajara, pero otros tantos ayuntamientos también, ¿no? Recuerdo Marchamalo, yo creo que también, Sigüenza, es decir, grandes ayuntamientos, en Mondejas yo creo que también, es decir, liberaron la tasa de terrazas, ¿no? Con lo cual pues, era casi de recibo, ¿no?, este gesto, este gran gesto, ¿no? Ahora, como bien dice, el Ayuntamiento de Guadalajara ayer anunciaba que ampliaba el plazo prácticamente un año, ¿no?, hasta el 31 de octubre,
para la ocupación de plazas de aparcamiento de terrazas, ¿no?, de los establecimientos de hostelería. Yo creo que era también de recibo, ¿no? Si no me dejas consumir a la barra, tengo establecimientos muy pequeños en muchas ocasiones, pues el poder seguir ocupando esas 4, 5, 10 plazas de aparcamiento, aún así con esta situación que ya viene el otoño y el frío, pero bueno, me imagino que los hosteleros estarán, digamos, reorganizando y volviendo a invertir, ¿no?, de manera permanente para poner esas estufas, para recondicionar las terrazas, para de alguna forma poder seguir subsistiendo y sobreviviendo a esta situación. Y luego esto unido, pues no solo también el Ayuntamiento de Guadalajara, sino también la Diputación y el Gobierno regional han puesto diferentes líneas de ayudas con cuantías en la medida de las posibilidades. También nuestras administraciones, sobre todo las más locales, pues tienen seguramente muy limitados los presupuestos, ¿no? El Ayuntamiento de Guadalajara, dentro de ese pacto, ¿no?, pues puso cerca de 7 millones de euros. Pero yo creo que estas medidas, pues son unas medidas importantes, pero son ayudas. No van en ningún caso van a conseguir salvar del cierre a nuestros bares, restaurantes, donde sí estamos reivindicando mucha más contundencia en las medidas a nivel nacional, ¿no? Y ahí, si quieres, ahora podemos entrar un poco en esas medidas, pero yo creo que, de alguna forma, cualquier medida de estas son bien recibidas en un sector que está agonizando. Hemos conocido hace poco los datos del paro, unos datos del paro en los que siempre nos gusta añadir el matiz que no se contemplan las personas que están dentro de los distintos ERTEs, que están suponiendo de alguna manera que esas personas no terminen en el paro. No sabemos lo que va a pasar cuando ya poco a poco se pueda despedir a la gente más allá de los 6 meses, o las empresas estén en total quiebra, que nadie está en quiebra porque le apetezca, sino porque realmente no puede pagar. Los últimos datos del paro, ¿cómo los valoran? No sé si son el titular lógico de la situación en la que estamos o lo que puede venir. Pues lamentablemente diría la valoración es más que negativa, ¿no? Además, yo me acuerdo, hacía mucho tiempo, José Luis Feito, que era el director de Estudios Económicos de COE Nacional, durante la anterior crisis, decía una frase que decía, bueno, lo que vengo a contar hoy es malo, pero es menos malo de lo de la próxima semana. Pues así, lamentablemente, en esta situación estamos, ¿no? Es decir, ahora mismo la situación de la última EPA, del último paro, hablábamos de 20.700 parados, es decir, tenemos 3.200 parados más que el año pasado, es decir, con lo cual es una tragedia. Pero esto, como bien decía Rosa, no está aquí sumado, en torno al último dato que manejamos en COE, es que todavía quedan en torno a 6.000 personas en ERTEs, activos en la provincia de Guadalajara, con lo cual, si sumamos los 20.700, pero si desgranamos esos 3.200 que nuevos respecto a la tasa interanual y le sumamos los 6.000, hablamos de, entre comillas, digo entre comillas porque son trabajadores que están en ERTE, que no están parados, pero que son cerca de 10.000 personas más en paro que el año pasado, insisto. Es decir, son 3.200 en paro y otros 6.000 y poquitos en ERTE, pero son gente que no está activa. Con mucho que hablamos, no está activa. Es decir, son gente que debería estar en sus puestos de trabajo, funcionando, trabajando con esas empresas, produciendo o creando servicios, y esa situación no se está creando. Con lo cual la situación es dramática. Como bien conocéis, nos costó un montón el conseguir llegar a ese acuerdo de los ERTEs hasta el 30 de enero, con muchos matices, con muchas complicaciones. Fue una negociación muy complicada. Obviamente ya estamos trabajando, esperemos no tener que esperar a que el último minuto, casi en el descuento, tengamos que volver a firmar, porque una de las cosas que más denosta la inversión, la confianza y crean incertidumbre precisamente este tipo de negociaciones, parece que estamos escondiendo algo, ¿no? Los empresarios necesitan seguridad jurídica, saber en cada momento a lo que mañana, pasado y al día siguiente nos enfrentamos, con lo cual nosotros esperamos y deseamos y estamos convencidos de que estos ERTEs durarán, de momento, hasta todo lo que dure el estado de alarma, que ya sabemos que dura hasta el mes de mayo, que lamentablemente no estamos muy de acuerdo tampoco con esta situación. ¿No consideran apropiado alargar el estado de alarma hasta dentro de 6 meses? Bueno, yo no sé si es que sea apropiado el estado de alarma 6 meses. Lo que no nos gusta es que no haya un cierto control sobre el estado de alarma, sobre el gobierno. Es decir, yo creo que esto se puede tener de una manera revisable, es decir, a plazo de 2 meses, es decir, pero no sabemos. El problema es que no sabemos qué va a pasar. Es decir, no sabemos qué va a pasar ahora mismo a nivel europeo, te diría, no a nivel nacional. Se están tomando medidas durante este mes de noviembre, para lo que decimos todos, ¿no? Intentar salvar la campaña de Navidad, pero tampoco sabemos lo que va a pasar. Es decir, yo creo que estamos tomando muchas medidas de alguna forma a la ligera, ¿no? Es decir, al principio de verano habíamos superado el virus, ahora estamos en contra, es decir, ahora estamos al contrario justamente. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy serios en los planteamientos y mirando. Es decir, y un planteamiento no es la excusa de dar instrumentos a las comunidades autónomas. Se pueden dar instrumentos, pero con plazos mucho más cortos y más revisables, ¿no? Y teniendo en cuenta siempre las verdaderas necesidades que tienen los empresarios, que ahora mismo
bajo mi punto de vista, estamos siendo los grandes olvidados, ¿no? Los empresarios, los autónomos, las pymes en general, que no olvidemos que son los que crean riqueza y empleo. ¿Cómo valora el cierre perimetral, ya no de Castilla-La Mancha, sino este también espectáculo, entre comillas, extraño, por no decir otra palabra, que hemos vivido en estas últimas horas de unas abiertas, otras cerradas, unas abiertas 3 días por un lado, 4 días por el otro? No sé si echa de menos acciones directas y para todo el país, sino que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que eso es lo que llevamos pidiendo los empresarios desde hace muchísimos años, ¿no? Es decir, ya sabemos que el estado de las autonomías que tenemos, pues bueno, pues tiene estas cosas, ¿no? Con lo cual cada uno va a su ritmo, a su aire, en función de... No siempre entendemos que en función de intereses, lamentablemente políticos en la mayoría de los casos. Y bueno, yo creo que la decisión a nivel de cierre de Castilla-La Mancha, yo creo que es acertada, es decir, pero claro, si alrededor nuestro pues no hay esa homogeneidad, pues obviamente pues quizá la medida pierda su efectividad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a ir viendo y analizando esta situación, pero al final necesitamos mucha más contundencia y sobre todo al final de todo esto, y casi me vuelvo a la parte anterior, es decir, lo que necesitamos son medidas mucho más efectivas, sobre todo en la cara a la economía, es decir, hay datos que a veces son comparables, ¿no? Que es lo bueno de los datos y cuando se interpretan de una manera totalmente objetiva. Ayer, o antes de ayer, anunciaba Alemania ese cierre durante el mes de noviembre, ¿no? de los bares de la hostelería y automáticamente anunciaba que se daría a las empresas, ¿no? como ayuda, llamarlo el 75% de los ingresos que perderían respecto del mismo periodo del año pasado. Tiene toda la lógica del mundo, es decir, obviamente no se van a cubrir el 100% porque nadie puede soportar eso, pero cubrir un 75% permite, de alguna forma, que los bares cierren con una cierta normalidad y puedan reabrir. Pero aquí el problema de nuestro país es que se obliga al cierre, hoy por hoy el ocio nocturno está completamente cerrado, sus gastos siguen siendo prácticamente los mismos y sus ingresos son cero. Pero es que tienen que pagar la misma cuota de autónomos, la misma luz, la misma agua, todo. Es decir, con sus empleados, en muchos casos en los ERTEs, sin saber si van a cobrar, no van a cobrar, si le van a terminar aprobando ese ERTE o no, como ha sucedido en muchas empresas a nivel provincial, que después de estar 6 o 7 meses con un ERTE solicitado, al final se le deniega. Es decir, esto es una verdadera locura y una verdadera inseguridad jurídica lo que están sufriendo los empresarios. Dentro de pocos meses acabarán las moratorias de los ICOs. ¿Quién va a empezar a devolver los ICOs en marzo si no hay actividad? Con lo cual imagino que también, nosotros ya lo estamos solicitando, imagino que el Gobierno atenderá la demanda de volver a digamos, a dar periodos de carencia y así con todo. Y esas son las medidas que realmente estamos en falta. Es decir, y por contra, y con esto ya casi termino esta parte, ¿no? Y por contra te diría, hemos subido... el Gobierno se amplía el techo de gasto en 186 millones, mucho gasto público, y no vemos tampoco esa razón y seguimos dejando olvidados, desgraciadamente, a nuestros empresarios y autónomos. Tendremos tiempo de hablar de esos presupuestos generales, los que presentaban hace poco Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y tendremos posibilidad de analizarlos todos. Acaban de presentar los del Ayuntamiento y los de la Junta de Comunidades también. Son muchos presupuestos a la vez, pero tienen esa sensación de abandono general. Es decir, no se sienten arropados y apoyados, que les echen ese cable que necesitan ustedes para que funcione la economía y, por ende, todos nosotros. Es básico, es decir, al final cuando hablamos en estos presupuestos generales, cuando hablan de subida de impuestos, subida a los ricos, es decir, para nosotros esto es todo, digamos, casi diría los mundos de Yuppie, ¿no? Es decir, está demostrado históricamente que ante cualquier subida económica lo único que se consigue es retraer la actividad económica. Perdón, ante cualquier subida de impuestos lo que se retrae es la actividad económica. Y aquí, ante una situación dramática, una situación nunca vista, una crisis, además sin posibles de comparación, es decir, no sabemos qué va a pasar mañana, porque antiguamente, en cualquier otra crisis, los restaurantes y bares podían vender, en vez de vender 10 cafés, podían vender uno. Es que a lo mejor ahora no venden ninguno, con lo cual el café que no se vende hoy, mañana no se vende, con lo cual, ante esta situación, hablar de subidas impositivas parece una barbaridad absoluta, y además que es que está demostrado que es totalmente contrario, ¿no? a la lógica empresarial, es decir, mina. Es decir, los inversores cuando miran, ayer se lo salía la ministra hablando de que hay que generar confianza en los inversores.
francamente se está haciendo todo lo contrario para ese objetivo, con lo cual nosotros reivindicamos un gasto normal, adecuado a la situación económica. Obviamente, ni hablar de subida de impuestos, acaban de subir los impuestos a los refrescos, a los plásticos. Al contrario, lo que estamos gritando es bajada de IVA. Es decir, por supuesto, estamos hablando hace poco, nuestro sector de peluquería, el centro de ocio, se manifestaba frente a la subdelegación pidiendo el IVA, la bajada del IVA. Es decir, obviamente, en este caso, el cortarse el pelo, el ir arreglado, no es un lujo. Es decir, que cortar el pelo lo cortamos todo, con lo cual tienen que haber IVA mucho más bajo. Y luego, las previsiones económicas, más allá de los presupuestos se tienen que basar en previsiones. Es decir, en este caso, a nivel internacional, Estados Unidos está previsto que decrezca un 4,4. Francia hablan aproximadamente de un 6,5 o 6,6. Nosotros en España estamos en las mejores previsiones del Fondo Monetario Internacional en el 12,8. Es decir, señores, seamos realistas. Yo siempre digo que abra la ventana, miren lo que pasa hacia afuera, pasen por la calle, vean el drama que están viviendo muchos empresarios, muchos autónomos, y recordar, siempre lo diré, que el tejido empresarial no son las grandes empresas, que lo son y por supuesto están ahí, pero es que el 98% de nuestro tejido empresarial español son pymes y autónomos, que son los que crean luego también el 95% del empleo. Entonces, si no apoyamos esto, estaremos abocados a una situación crítica y muy complicada a futuro. Pues de momento lo dejamos aquí. Javier Arriola, secretario general de CDC Pyme Guadalajara, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer a vosotros. Gracias. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad de esta jornada.